Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a contextualizar un poco lo que ha pasado últimamente en este Parlamento. Hemos visto a un presidente de la Generalitat acusando al líder del PSC, a Miquel Iceta, de chorrear cinismo. Hemos visto a Ciudadanos acusando a Junts per Catalunya y Esquerra de querer deshumanizarlos. La expresión exacta fue esta. ¿Quién tiene la culpa de que la bronca se haya instalado, parece casi de manera permanente, en el Parlamento? Yo no hablaría de culpa, yo hablaría de responsabilidad. En todo caso, todos tenemos una responsabilidad para los compañeros, para el resto de los diputados, para con los que son iguales que nosotros, los 135 diputados y diputadas, pero sobre todo tenemos una responsabilidad hacia la ciudadanía, hacia los ciudadanos que están viendo el Parlamento de Cataluña, que se proyectan en esta institución, que ven que sus representantes pues muchas veces no han estado a la altura de lo que se espera de ellos en los últimos plenos. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo tiene, no diría la culpa, pero sí la responsabilidad de guardar el decoro, de guardar las formas, de guardar la educación y sobre todo de guardar el respeto debido a la institución y a ellos mismos. ¿Pero por qué ha pasado? Porque antes no pasaba, ¿no? A modo de resumen. Bien, yo creo que también es verdad que estamos en una situación política un poco más compleja, ¿no? Es verdad que no hay una normalidad política, no puede haber una normalidad política porque hay presos políticos, porque hay exiliados, porque hay una situación de represión política muy evidente. Y esto evidentemente afecta también al debate, afecta a determinadas expresiones, afecta a determinadas actitudes y esto debemos tenerlo en cuenta. De hecho, debemos ser empáticos. Yo hoy he hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios a ser empáticos. Empático quiere decir no solo escuchar al otro, no solo dialogar civilizadamente con el otro, sino sobre todo ponerse en su piel, en su situación. Y todo el mundo debe ponerse en la piel del otro. Estoy hablando de los grupos parlamentarios, pero estoy hablando también de opciones políticas, ¿no? Que pueden ser muy polarizadas, pueden estar en un polo o en el otro, pero que deben empatizar, que deben pensar qué está sintiendo el otro en todo momento. Yo creo que la empatía en este momento política es esencial, no solo en el Parlamento de Cataluña, sino también en la sociedad, también en los partidos políticos, también en el conjunto del diálogo y del debate político que podemos hacer en Cataluña. Usted ha reunido a los grupos para evitar que esa crispación vaya más allá del tono constructivo, que es un poco lo que nos han explicado de cómo ha ido la reunión. ¿Los grupos se han comprometido de alguna manera a evitar nuevos espectáculos tan crispados? Yo creo que ha habido un consenso entre todos. Ha sido una reunión muy constructiva, muy positiva en este sentido. Lamentablemente la hemos tenido que hacer. Lo que sería normal es no tener que hacer este tipo de reuniones, pero dicho esto, ha sido una reunión muy positiva en este sentido y todos los grupos parlamentarios se han conjurado a intentar empatizar con el otro, a intentar guardarse el respeto debido entre unos y otros y sobre todo a no crispar el ambiente en el Parlamento de Cataluña e intentar que el debate sea un debate vehemente, un debate con opciones políticas confrontadas, como debe ser en democracia, pero civilizado y sobre todo educado y sobre todo respetuoso, no solo con conjunto de los grupos, sino con la ciudadanía, porque al final si uno se falta al otro, si un grupo falta al otro, si un diputado falta al otro, lo que está haciendo es faltar a sus electores y esto creo que no lo podemos permitir en ningún caso. Usted en una entrevista en La Sexta afirmó que los independentistas se habían equivocado al evidenciar en público las discrepancias, pero la sensación, al menos desde fuera, es que siguen sin tener una estrategia conjunta. ¿La tienen? Creo que se está construyendo y que hace falta acabarla de coser un poco más y sobre todo hace falta explicarla mejor, ¿no? Dirigirnos a la ciudadanía, explicar mejor de dónde venimos, en qué situación política estamos en estos momentos y sobre todo qué agenda política afrontamos para los próximos meses y los próximos años, qué objetivo político planteamos a la ciudadanía de Cataluña. Yo creo que la vamos construyendo y que hoy hay
más coincidencias estratégicas y programáticas que hace unos meses, y esto quiere decir pues, que hay un trabajo de fondo, un trabajo de base que tiene que cristalizar efectivamente en una estrategia común que no solo sea patrimonio de los propios partidos políticos, sino también de la sociedad civil y sobre todo que se explique a la ciudadanía de este país que legítimamente reclama saber dónde vamos, hacia dónde vamos. Ahora vamos a cosas concretas, pero en la calle una parte de la ciudadanía, esos votantes que quieren la independencia o anhelan la independencia, lo que les piden reiteradamente es unidad. Pero esta semana, por ejemplo, cuando Puigdemont ha insinuado la posibilidad de ir de número 2 de Junqueras en la lista de las europeas, Esquerra le da largas. ¿Eso cómo se concilia con la unidad y la estrategia conjunta? Bien, yo creo que hay que hacer una reflexión, una doble reflexión en este sentido, ¿no? Una igual tiene un carácter más general y otra podemos hablar específicamente de algunos casos concretos. Desde un punto de vista general, no hay que confundir, creo yo, la unidad con el hecho de que haya una sola opción política. Al contrario, la riqueza del independentismo, la riqueza del republicanismo es justamente su pluralidad política. El hecho de que abarca prácticamente todo el abanico ideológico presente en nuestra sociedad. Va desde la izquierda, ¿no? más extrema hasta centro-derecha, ¿no? Es decir, abarca el conjunto de posibilidades ideológicas que pueden tener la mayoría de la ciudadanía de este país. Y esto, insisto, es una riqueza, pero no solo es una riqueza de por sí, sino que además es un elemento que nos ayuda a cohesionar el movimiento republicano y que nos ayuda también a seducir a más público, a más ciudadanos, a más espacios políticos. Yo creo que hay que preservar esa pluralidad, y no solo de puertas en fuera, sino que es una pluralidad que hay que manifestarla, que se vea, que se vea efectivamente que hay diferentes opciones políticas que defienden la República, que defienden la independencia, porque es la mejor manera de ir a las fronteras electorales, la mejor manera de seducir a ciudadanos que en estos momentos igual no ven aún la bondad de la República desde un punto de vista de ser útil para sus intereses personales o sus intereses concretos. Pero debe ser la mejor manera ahora, porque hace poco había listas conjuntas. Hubo una experiencia de listas conjuntas en 2015, es evidente, porque se plantearon unas elecciones con un formato concreto, unas elecciones plebiscitarias, pero estamos en un escenario diferente. Hay el consenso, creo yo, se manifieste de una manera u otra dentro del independentismo, dentro del republicanismo, que necesitamos ser más, ¿no? Se expresará de formas diferentes, con expresiones muy diferentes, pero en el fondo estamos de acuerdo en que necesitamos ser más, ¿no? Más republicanos, más independientes, más gente a favor de un proyecto político de futuro para nuestro país como el que defendemos nosotros. Bueno, pues para ser más yo creo que es imprescindible, lo que decía antes, que es imprescindible que cada uno desde su espacio político mire hacia afuera, vaya a otros espacios políticos e intente seducir, intente pues sumar cuanto más gente mejor. Y esto se hace mejor con esta pluralidad política, ¿no? Porque si no, la otra opción es pues cerrarnos un poco en el núcleo, ¿no? Cerrarnos un poco en el centro, y lo que interesa es a las fronteras, a los márgenes electorales, y buscar cuanto más gente mejor. En esa línea de ser más y atraer votantes que hasta ahora nunca han sido independentistas, ¿cree usted que una alianza con el partido de Otegi, de H. Bildu, en las elecciones europeas puede facilitarles ampliar esa bolsa de votantes? Bien, es que creo que las opciones que plantea cada partido político de cara a las elecciones europeas es legítimo. Sabe que las europeas pues tienen unas circunstancias concretas, circunscripción única, por tanto es una lógica muy diferente a cualquier otra elección. En cualquier caso, nosotros, y en este caso hablo por Esquerra Republicana, porque la pregunta hace referencia a lo que pueda plantear Esquerra Republicana, creo que cualquier opción
que sea una opción que en estos momentos defienda los derechos fundamentales, las libertades civiles y políticas fundamentales en el Estado español y que plantee opciones de futuro ligadas a este consenso general que hay en Cataluña, pero también en otros territorios del Estado a favor de la República, es una opción positiva, es una opción que suma, porque al final donde nos encontramos es en este consenso a favor de los derechos fundamentales y los valores republicanos y a una solución dialogada y política al conflicto político en Cataluña y a otros conflictos políticos que puedan haber en el Estado español. Solución democrática, votando, urnas, referéndum. Esto lo defendemos desde que Republicana y lo defienden otras fuerzas, muchas otras fuerzas políticas en el conjunto del Estado, y es bueno que sumamos esfuerzos en este sentido. Sánchez dice que va a proponer un nuevo estatuto e insistir en la reforma de la Constitución en la comparecencia que va a hacer a mediados de diciembre. ¿Ustedes estarían dispuestos a negociar otro estatuto sin que eso implique renunciar al referéndum que comentaba? Es que lo importante no es lo que digamos nosotros, sino lo que quiere la mayoría de la ciudadanía de este país, y para la mayoría de los catalanes y las catalanas el estatuto es una pantalla muy pasada, no pasada, muy pasada. Lo que quiere una mayoría de los ciudadanos de este país es votar acerca del derecho a la autodeterminación, a la independencia. La gente ha salido a la calle sistemáticamente y de manera sostenida no para reclamar un nuevo estatuto, sino para reclamar un referéndum de independencia, un referéndum de autodeterminación. Si el presidente Sánchez tiene una propuesta para Cataluña concreta, que la ponga encima de la mesa. No sé si el día 12 en este debate lo va a hacer, en cualquier caso, si la tiene, que la ponga encima de la mesa, y si quiere ejercer una determinada valentía política, si quiere ser valiente políticamente, que la ponga a votación, pero conjuntamente con lo que piden los ciudadanos de este país, que es poder votar sobre la independencia. Si al lado de la opción de la independencia el presidente Sánchez quiere poner otra opción, que la ponga y la votamos. Si no tiene miedo a las urnas, si no tiene miedo a los resultados electorales, estoy convencido de que querrá que su opción se vote, pero al lado de la opción que quiere la mayoría de los catalanes y las catalanas, que es la opción de la independencia. Para que la gente nos entienda, lo que está proponiendo es que en un hipotético referéndum, además del sí o no a la independencia, pudiese incluirse una tercera opción que fuese, pues no sé, la reforma constitucional o la reforma. Pero es que esta otra opción, digamos, no es la que defendemos nosotros, no la proponemos nosotros. Nosotros hacemos de correa de transmisión de lo que quiere la mayoría de los catalanes, que es votar acerca de la independencia. Y esto hay que votarlo. No renunciamos a este derecho a votar sobre la independencia. Si al otro lado, el presidente Sánchez o el gobierno español, o hay una propuesta de las instituciones españolas en otro sentido, bueno, pues que se ponga encima de la mesa y vamos a votarlo, pero vamos a votar las dos opciones. No solo la que plantea el gobierno español pasando de lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. No, los ciudadanos de Cataluña, insisto, no salen a la calle a pedir otro estatuto. Salen a la calle a pedir la independencia. Y eso sí se tiene que votar. Por tanto, lo que le pide a Sánchez es valentía política. Lo que le pido a Sánchez es que decida si quiere ser un estadista o quiere ser un mal político. Si quiere seguir como Rajoy, negando la evidencia, negándose a la realidad, negando la evidencia de que en Cataluña hay una gran mayoría, un 80% de los ciudadanos de este país que quiere resolver el conflicto político votando democráticamente con urnas, o seguir con la tesitura del gobierno Rajoy. De momento es verdad que la música es diferente. De un gobierno al otro ha cambiado la música, pero los hechos no, aún no. Y lo que estamos esperando es que efectivamente el presidente Sánchez decida si quiere ser un estadista y pensar en las siguientes generaciones o quiere pensar en las siguientes elecciones. Esto lo debe decidir el señor Sánchez. Nosotros somos muy claros en este sentido. Nosotros somos muy claros respetando lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de este país, que es votar acerca de la independencia. Si hay otra opción, que sea valiente, que la exponga y votamos la opción que plantea la mayoría de los ciudadanos y la opción que quiera el presidente Sánchez. Y lo decimos en las urnas. Esto es como se deciden los conflictos en democracia. Vamos a cosas que van a pasar, y no sabemos cómo van a acabar, porque van a pasar. Habrá un juicio. Si la sentencia fuese condenatoria, como temen los propios presos, ¿cuál cree usted que debería ser la respuesta? Concrete como se concrete la respuesta,
aquí no entro. En todo caso, no me corresponde a mí decidirla, o no solo a lo que yo represento decidirla, sino que debe ser una respuesta consensuada, pero sea cual sea, sea la que sea, creo que debe ser una respuesta lo máximo unitaria posible, que represente el máximo de la ciudadanía de este país, que represente este 80% de los ciudadanos de Cataluña que no quieren represión y que quieren la libertad de los presos políticos y el retorno libre de los exiliados. Esta es una imagen que creo que debe darse después de los juicios si hay una condena. Dicho esto, evidentemente, a mí me parece inconcebible hablar de condenas, hablar de delitos, porque la democracia no es nunca delito, no han cometido ningún delito, son absolutamente inocentes y en todo caso, si son culpables de una cosa, es de haber defendido la democracia. En todo caso, si como avance el juicio y finalmente hay sentencias, creo que la respuesta debe ser una respuesta de este 80% de la ciudadanía de este país, que sean independentistas o no, que sean partidarios de la República o no, son partidarios de defender los derechos y libertades fundamentales. De hecho, esto es la foto del 3 de octubre. El 1 de octubre votamos muchos ciudadanos en este país, pero aún salieron más ciudadanos a la calle el 3 de octubre, porque salieron los que votaron el 1 de octubre y salieron los que, aunque no sean independentistas, no están dispuestos a ver cómo se aporrean casi literalmente sus derechos fundamentales. Eso encaja, por ejemplo, con la posibilidad, como ha comentado gente de su propio partido, Gabriel Rufián, pero no solo, de que la respuesta puede ser a lo mejor una nueva huelga general, como la del 3 de octubre. Ese es un poco lo que... Insisto, yo creo que es prematuro hablar, no solo porque tiene que haber el juicio y nosotros nos negamos a aceptar que se pueda plantear ninguna sentencia condenatoria, pero no solo por eso. Yo creo que también es prematuro porque esto debe ser un proceso de reflexión de esta inmensa mayoría de la ciudadanía para ver cuál es la respuesta que debemos dar política y socialmente a una sentencia. Ustedes ya tienen presión para ver qué respuesta hipotética se podría dar, porque la ANC, una de las cosas que ha pedido es que se publique la declaración de independencia que quedó en un cajón, y de hecho el presidente Torra no lo ha descartado. Pero la pregunta que hay que hacer es, ¿y esto de qué sirve? ¿Qué nos aporta? No, es una pregunta que yo hago a quien pida que se publiquen determinadas las resoluciones que aprobamos en el Parlamento o decretos que pueda firmar el Gobierno de la Generalitat. ¿Esto nos aproxima más al objetivo político que compartimos? Yo creo que no. En todo caso, nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hacer todos los pasos que hagan falta, conlleven las consecuencias que conlleven, si sirven para avanzar, si sirven para aproximarnos al objetivo político que nos hemos marcado. Si no, ¿para qué? ¿Para generar frustración? Yo creo que esta es una reflexión que nos debemos hacer. Hablábamos antes de cuál es la estrategia, ¿no?, que nos marcamos. Bueno, pues debemos hacer este ejercicio de saber cuál es la estrategia y coordinar cada paso que hagamos, coordinar el táctico al estratégico. No improvisar, no haciendo gestos simbólicos que no nos aportan nada. Es imprescindible que sepamos dónde vamos y qué agenda política tenemos, y luego coordinar los hechos concretos a esta agenda política. Y sobre todo, plantear pasos que nos permitan avanzar. El Consell de la República o el Consell Asesor que ha creado Torra, ¿esto permite avanzar hacia dónde? Bueno, yo estoy convencido de que hay un aspecto que es fundamental en el objetivo político que nos hemos marcado, que es el de la internacionalización. El hecho de plantear internacionalmente cuál es la causa política que estamos defendiendo, cuál es la situación de vulneración de los derechos y libertades fundamentales, no solo en Cataluña, sino también en muchos otros casos en el conjunto del Estado español. Y en este sentido creo que es imprescindible las figuras de los exiliados. No solo del presidente Puigdemont, también del conseller Comín, del conseller Puig, de la consellera Ponsatí, de Marta Rovira, de Ana Gabriel, de todos los que están exiliados. Y yo creo que un papel muy importante que debe jugar el exilio, es esta internacionalización de la situación y de la causa política en Cataluña. ¿Está de acuerdo con Puigdemont cuando dice que el error que cometió el independentismo fue no proclamar la independencia antes, no haberlo hecho el 10 de octubre? Es evidente que hemos cometido errores.
si no hubiéramos cometido errores, la situación política de Cataluña, el estatus político de Cataluña hoy sería otro, hoy seríamos república. Por lo tanto, creo que debemos hacer una reflexión, no solo con ánimo nostálgico, no solo con ánimo de flagelarnos de lo que ha pasado, sino con ánimo sobre todo de aprender las lecciones que nos han dado los últimos meses. Y yo creo que la lección fundamental es doble, son dos lecciones si se quiere. Por un lado, que necesitamos ser más y más determinados, pero esto no lo digo yo creo que lo dice el conjunto del independentismo de una manera u otra. Antes lo comentábamos, por lo tanto que debemos sumar más gente, más ciudadanos a nuestro proyecto político, también ser más determinados. Y la otra lección es que ahora sabemos cuál es el precio que los aparatos del Estado están dispuestos a hacer pagar a esta disidencia política, ¿no? Hemos visto la represión, no éramos conscientes del grado de represión. Uno puede decir, oye, puedo imaginar difícilmente podíamos imaginar que en estos momentos tendríamos presos políticos y exiliados. No me ha contestado, es decir... Bueno, yo creo que estas son dos lecciones muy evidentes. Cada uno tomará las que crea oportuno. El presidente Puigdemont puede plantear, en fin, puede hacer un planteamiento de reflexión de lo que ha pasado. Creo que lo debemos hacer todos, no solo individualmente, sino colectivamente. Debemos hacer este proceso de reflexión, insisto, para aprender de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho muy bien, pero también de lo que no hemos hecho bien del todo o incluso que hemos hecho mal, para aprender por dónde tenemos que plantear el futuro político y sobre todo cuáles son las lecciones que debemos superar. Ese ser más, que insiste mucho, por ejemplo, desde su partido sobre todo, ¿es suficiente con ser más del 50%? En unas elecciones. Pero es que cuando si hablamos de porcentajes, nos hacemos trampas al solitario si hablamos de porcentajes en un contexto que no sea el de un referéndum. Si hablamos de números, pero hablemos en torno a una urna, en torno a un referéndum. Los referéndums se ganan siendo más que la otra opción. Si hablamos de eso, hablemos de eso. En algunos referéndums se pone un mínimo de participación y un mínimo de porcentaje que... De acuerdo. Si el gobierno español quiere hablar de eso, nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar de las condiciones del referéndum de autodeterminación. Pero mañana mismo. Pero lo que no se puede hacer es hablar de porcentajes electorales en unas elecciones que no tienen nada que ver con un referéndum. Si de verdad nos queremos contar un referéndum. ¿Usted entiende que Miquel Iceta diga que si no fuese el primer secretario del PSC seguramente iría a la cárcel a visitarles? Lo puedo entender desde un punto de vista personal, pero justamente el valor de que él vaya a ver a los presos es que es el primer secretario del PSC. El valor es un valor también institucional. Cuando le pedimos, yo le pido que vaya a ver a los presos políticos, es porque es Miquel Iceta, pero sobre todo porque es el primer secretario del PSC. ¿Entiende algunas de las últimas acciones de los CDR? Por ejemplo, el intentar enfrentarse a la manifestación de Jusapol hace una semana, o por ejemplo esta semana también, que tiraron estiércol ante algunos juzgados. Yo puedo entender la frustración, puedo entender una sensación de indignación frente a la represión, pero hay actitudes concretas que no comparto y en las que no me encontrarán. De hecho, creo que hay actitudes y escenas que no nos ayudan a este ser más, ¿no? A este seducir a más gente. En ese grupo de cosas que no ayudan, situaría también como pintar de amarillo la puerta de la casa del juez Marchena. Podemos hablar de muchos casos, muchas casuísticas referidas a instituciones, a personas, ¿no? En fin, pero yo creo que debemos contribuir a dos cosas. Una es hacer ver que en Cataluña no hay una crispación social, no hay una situación de confrontación social. ¿Hay polarización? Pues claro, polarización política, pero aquí y en todas las democracias. En Cataluña, en un Estado, en cualquier democracia europea hay polarización política. Esto es sano también desde un punto de vista democrático.
Hay quien quiere, ¿no?, con determinadas cuestiones, intentar hacer ver que no hay una confrontación social, que hay una tensión que se reproduce en las calles, en los pueblos, en las ciudades del país, y esto no es así. Dicho esto, yo condeno, evidentemente que condeno cualquier episodio de insulto, de degradación o incluso de en fin, cualquier situación como la que ha descrito. Pero no hay una confrontación social, no hay episodios de tensión social evidente en Cataluña. Pero cosas como estas pueden alimentar esa imagen que en algunas veces se traslada de que realmente hay esa crispación que usted dice que no existe, ¿no? Contribuir. Sí, pero si hacemos de la casuística, del caso concreto categoría, evidentemente compramos el relato de que hay confrontación en Cataluña. Y no es verdad. No es verdad. Y podría hablar de ejemplos al otro extremo. Podría hablar de cómo en una manifestación para condenar justamente el hecho de que hubiera una confrontación entre dos ciudadanos se intentara agredir a un cámara de TV3. Pero no quiero contribuir, porque no es verdad, porque no es así, al relato de la confrontación en Cataluña. Lo que hay es un conflicto político. Y los conflictos políticos en democracia se resuelven en el Parlamento de Cataluña, y se resuelven votando. ¿Usted interpreta la sustitución del juez Marchena al frente del tribunal que sentenciará el procés como una buena noticia para los intereses de los presos? No sé, tampoco tengo muchas esperanzas en un tribunal ¿no?, que ha encadenado un despropósito junto a otro, ¿no?, que de una manera ha construido un relato jurídico que no es verdad, que es absolutamente falso, que es mentira, ¿no?, que habla de unos delitos que no han ocurrido nunca, que habla de violencia, que habla de rebelión, que habla de sedición. A mí me parece que no es una cuestión de un juez otro. Me parece que es una cuestión institucional. Y lo demuestra, mire, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el independentismo. El lío de las, podemos hablar así, el lío de las sentencias de las hipotecas. Demuestran la poca fiabilidad de este tribunal. Demuestran la politización de este tribunal. Demuestran, en definitiva, que no es un problema de un juez, de un partido o de un determinado líder político. Es un problema institucional, es un problema de régimen, es un problema estructural. Y esto es lo que queremos superar. Si nosotros hablamos de república, no es por una cuestión de una bandera u otra. Hablamos de república, entre otras cosas, para hablar de regeneración democrática, de derechos sociales también y de radicalidad en la defensa de los derechos y libertades fundamentales, pero también de regeneración democrática, justamente para superar situaciones como esta del Tribunal Supremo, que, insisto, tiene que ver con los independentistas. Claro que sí, porque es una causa política instrumental que la lleva el Tribunal Supremo, que afecta a los independentistas, pero no solo a los independentistas. El caso de las hipotecas es evidente que es un problema estructural, que es un problema del régimen del 78. No sé si me ha venido a la cabeza por el régimen del 78, pero en este Parlamento se va a investigar a la familia real. Bueno, he leído que un grupo parlamentario lo ha planteado. De momento no hay ninguna propuesta formal, pero cuando lo haya, este Parlamento está para investigar lo que democráticamente crean los diputados que hay que investigar, claro. ¿Usted qué cree que hay que investigar de la familia real? Si está de acuerdo con que se investigue. Bien, no sé si es una cuestión de investigación o no. En todo caso, el Parlamento en fin, si lo deciden la mayoría de los diputados, pues se aprueba y se hace una comisión de investigación, como tantas otras se han hecho. En cualquier caso, es evidente que en estos momentos la monarquía forma parte de este régimen del 78, es una de las instituciones de este régimen del 78 que hoy está absolutamente desconectado de lo que piensan, opinan, sienten y quieren una mayoría de los ciudadanos de este país. Hablamos antes de los consensos, de los grandes consensos que hay en la sociedad catalana. Un gran consenso que hay hoy en la sociedad catalana es compartir valores republicanos.
que tienen que ver evidentemente con los valores tradicionales de la República, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, pero también tienen que ver con superar a estas instituciones que en estos momentos sufren una clara crisis de legitimidad en Cataluña, que se agravó con el discurso del rey del 3 de octubre. El 3 de octubre se rompió, creo que definitivamente, estos lazos de la sociedad catalana, de los catalanes y las catalanas, con una de las instituciones que representan este régimen del 78, como es la monarquía. Acabo. Uno de los diputados que tradicionalmente más ha criticado la monarquía ha sido Joan Tardà, ¿no? El histórico de Esquerra. Usted cuando ve que sobre todo en redes, se tilda a Joan Tardà de traidor, ¿qué piensa? Pues que es una tremenda injusticia. Procuro no hacer mucho caso, o hago el caso relativo, ¿no? el justo y necesario a las redes sociales, porque es verdad que los que estamos en instituciones debemos saber abstraernos de lo que, en fin, a veces se instrumentaliza en las redes sociales. En cualquier caso, y para la situación específica de Joan Tardà, a mí me parece una injusticia, porque es, de hecho, Joan Tardà es patrimonio político del país, patrimonio social, diría yo. Se puede estar de acuerdo o no con los planteamientos políticos de Joan Tardà, pero nunca se puede discutir su capacidad política y sobre todo su voluntad innegociable de mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. De hecho, por eso él o yo o la gente de Esquerra Republicana somos republicanos, porque entendemos que la República es el mejor instrumento para ayudar a los ciudadanos. Y llegamos a la República como conclusión de ver que es la única oportunidad, la única posibilidad, la única herramienta que tenemos para asegurar una mayor justicia social, una mayor igualdad y una mayor situación de igualdad entre los ciudadanos de este país. A esta conclusión llega Joan Tardà, lo ha defendido durante muchos años, ha abierto camino durante mucho tiempo, insisto, es patrimonio político del país y me parece una injusticia e incluso una falta de respeto que en estos momentos no se le reconozca. Más allá de que, evidentemente, es legítima la discrepancia política, solo faltaría. Señor Torre, muchas gracias. Gracias a vosotros.